Bueno, señores, ahora sí, vámonos a las claves del bienestar. A ver qué encontramos en esas claves para el día de hoy. Como les comenté, les voy a estar hablando sobre el recuerdo. El recuerdo. Y ahí les puse esa imagen, ¿saben? Yo les digo, a mí me parece fascinante esas habilidades que nos dio Dios con la mente, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros viajar? Eso es un viaje en el tiempo. Ser capaces de recordar, ser capaces de visionar, ser capaces de darle utilidad a esa mente. Y que si tenemos esa habilidad, quiere decir que forma parte de nuestras herramientas para la supervivencia en este mundo, en esta tierra, en esta existencia, en esta vida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo darle utilidad? ¿Cómo saberlo utilizar? Y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Para comenzar, la importancia del recuerdo. Si no, imagínense, no volveríamos a casa. No reconoceríamos una esposa, tendríamos una esposa, una pareja nueva todos los días. Pues es como que por ahí pasa un par de... como que sucede en algunas oportunidades, ¿no? Y no necesariamente sea por Alzheimer. Uno de los sufrimientos más grandes cuando se tiene un familiar con Alzheimer es el shock que causa cuando cuestionan tu presencia ante ellos. ¿Quién eres? Y eres el hijo. ¿Quién eres? Y eres la hermana, la madre, el padre o algo. Este cablecito me está volviendo loco. Voy a tener que dejarlo por delante. Vamos a ver si me queda por acá atrás. Ahí va. Ok, entonces lo utilizamos a diario sin darnos cuenta cómo estamos utilizando el recuerdo. Se me espichó el caucho, voy a llamar al mecánico que siempre me ayuda. ¿Cómo es que se llama él? ¿Cuál es que es su número? Y gracias a esa habilidad vienen y te rescatan ante la situación. Oye, ¿yo dónde fue que dejé las llaves del carro? ¿Dónde es que está mi hijo? En el colegio. Entonces, siempre recurrimos al recuerdo. El problema del recuerdo comienza cuando hemos tenido experiencias que no son agradables. Y ahí tratamos de huirle al recuerdo. Y a veces no son experiencias desagradables, sino que hemos tomado decisiones de las cuales nos sentimos arrepentidos, nos podemos sentir culpables. Y entonces tampoco queremos recordarlo porque me encuentro donde estoy gracias a esa decisión de ese momento. Entonces comenzamos a buscar manera de evitar algunos recuerdos. No la habilidad de recordar, no la habilidad de memoria, sino algunos recuerdos. Y ahí la importancia de hacer la paz con ese recuerdo. Entonces, como ir en el tiempo al pasado, viajar allá, acomodarlo aquí adentro de uno, en el subconsciente, en la manera de reaccionar emocionalmente y después volvernos al presente. ¿Ok? Entonces de ahí nos podemos ir y venir con muchísima libertad, sin caer en la profundidad emocional, sentimental que ese recuerdo me pueda despertar, porque es realmente como viajar al momento. Uno recuerda una de esas cosas que te pasó en la vida, tú vuelves a agarrar aquella molestia tan grande que no se te puede hablar como por 2 días porque no me hable. Y tú dices, oye, pero qué increíble que fui. Me recordé de eso y me hizo esto. Entonces vamos a buscar manera de cómo corregir esos recuerdos que no nos gustan, cómo poder sentirnos libres en ese recuerdo, porque recordar es volver a vivir los buenos momentos. Y a veces nos da tanto miedo irnos para los buenos momentos porque se nos pueden colear los malos momentos, ¿ok? Entonces esa es la gran importancia. Eso es hacerle higiene a ese pasado, hacerle higiene a ese recuerdo, darle vitalidad y poder utilizar con mayor confianza y facilidad esa hermosísima herramienta que es la memoria, que es recordar, ¿ok? Entonces vámonos para la primera clave, vámonos por aquí la tenemos, este no es el botón, es este aquí, muy bien. Iniciar con recuerdos agradables, claro. Porque como tienes esos recuerdos que no te quieres meter y estás ahí en esa duda, bueno, comienza con recuerdos agradables. Recuerdos que no te causan ese malestar. Comienza a ser consciente cómo utilizas esa capacidad mental de la memoria y de recordar, de traer al pensamiento un evento del pasado. Miren ustedes qué magnífico es esa habilidad, ¿no? Y es algo que no podemos tocar, ni ver, ni tener, no es un brazo, sino un chuchu, y ahí te vas y vienes, como que es una computadora, ¿no? Entonces, siempre comenzar con algo agradable, siempre ser consciente de que, oye, sí, ¿verdad? Recordar es tener la posibilidad de saber la dirección al colegio de mi hijo, recordarme dónde dejé guardado esto,
Esa es la capacidad de recordar. Porque o si no, seríamos un ser totalmente nuevo y desconectado de cualquier tipo de experiencia de la vida en cada instante. O sea, una cosa que no recordaría, qué sé yo, qué cantidad de vaina. Entonces, es siempre recordar por ese buen recuerdo. ¿Qué yo sé que va a suceder? ¡Boom! Se van a asomar los recuerdos desagradables. Entonces, reconocer cuáles son esos recuerdos desagradables. En el momento en el que tú estás montado en tu cohete, viajando ahí, tocando esos recuerdos, poco a poco, un día un poquito, otro día otro poquito, boom, se escapa uno de los malos, lo tratas de quitar, pero identificas cuál es ese recuerdo que no te gusta para nada. Y ahí comienzas a, pum, te sales otra vez. Entonces, al identificarlo, aquí es donde ocurre una magia espectacular. Una magia espectacular, porque aquí es ajustar el recuerdo. Cuando le damos ese ajuste a ese recuerdo, ahí es donde ocurre esa magia, ese milagro. Y ahí es donde, entre ese ajuste, está el perdón, está el desprendimiento, desprendernos, está el apego, cómo ajustamos ese apego. Y estas palabras son las que vamos a utilizar en ese momento, ¿ok? Tocaste ese recuerdo que no te gusta, te hizo sentir mal, te alejaste del recuerdo y lo vas a ajustar. ¿Cómo lo ajusto, doctor John? ¿Cómo lo ajusto, locutor? A ver quién está por ahí en Facebook, en YouTube. Lo vas a ajustar. ¿Cómo perdono? Siendo consciente de que la experiencia que viví me enseñó ¿qué aprendí de esa experiencia? Se fue mi esposa por A o por B, esa esposa que yo tenía me dejó. ¿Cuáles fueron mis errores? ¿Y cómo debo yo mejorar para el futuro? ¿Y qué debo evitar si qué característica o qué cosas de esa persona no me gustaron o que probablemente me llevaron a ese divorcio? Entonces en ese momento comienzas a aprender, comienzas a desarrollar una cantidad de habilidades, de razonamientos que vas a lograr desprenderte de ese mal recuerdo, de ese mal sentimiento, porque comienzas a entrar en una gratitud, porque comienzas a ver las experiencias como unas experiencias únicas que te van creando a ti las herramientas necesarias, espirituales, de voluntad para poder continuar, que es fortalecer ese espíritu, fortalecer esas emociones y a través de la experiencia censarlas. Toda esa experiencia, todas esas emociones quedan en el recuerdo para darme a mí la posibilidad de reaccionar si se vuelven a presentar situaciones o experiencias parecidas. Y eso es lo importante. Y cuando lo comenzamos a ver de esa manera, es como te comenté, comienzas a verlo con gratitud. El error que cometiste, tú dices, oye, pero qué loco cómo yo tomé esa decisión. ¿Por qué yo tomé esa decisión? Porque 5 años después, cuando vemos que la decisión fue una locura, pero en el momento, bajo el contexto de lo que estábamos viviendo, tenía sentido. Entonces no te sientas culpable porque en el momento tenía sentido. Al pasar el tiempo es que tú te das cuenta que fue una decisión estúpida o tonta. Entonces, ¿qué es lo que uno logra? Uno dice, bueno, pero es que estaba ciego en ese momento. Bueno, gracias a esa mala decisión caí en esta realidad y tengo que aprender por qué tomé esa decisión, cuál era ese contexto, por qué me parecía lógica esa decisión. En el caso del aborto, como lo veníamos hablando, una muchacha con 17, 15, 14, 13, 12 años, o a la de 42 años, que decide abortar, tiene un sentimiento, un desagrado y no está alineado, conforme en ese momento. Probablemente una situación económica, probablemente no tiene el papá del bebé, o pudo haber sido una violación, o el papá del bebé dice que no lo va a cuidar. Entonces ese momento de angustia, ese estado mental, te lleva a tomar la decisión incorrecta, es el aborto. Pero 5 años después, cuando tú ves lo que significa un niño y que en algún momento fuiste un niño, esa mujer puede sentir un sentimiento de culpa terrible y por eso huye del recuerdo. Pero en el momento en que viajamos y decimos, no, vale, pero tranquila, tú fuiste noble al momento de esa situación. Es más, arriesgaste hasta tu vida en esa decisión. Pides perdón o disculpa o puedes darte cuenta cómo pudieron haber salido esa situación en el tiempo y logras liberarte de ese sentimiento de culpa. Si logras aprender y ser consciente realmente de la bendición que traías. Y de esa manera es como logramos cambiar la reacción emocional al evento. Es un doble regalo. El aprendizaje de la experiencia, el aprendizaje de la vivencia
Y luego el orgullo de tu transitar de vida, la libertad de la culpa que puedes estar sintiendo. Pero eso es un trabajo que se logra y se alcanza, hay que querer hacerlo y tiene sus niveles de dificultad, sí los tiene, ¿ok? Miren que no es fácil recordar un ser querido, no es fácil a veces como estamos interpretando la realidad. Fíjense el cuento con el que comenzamos el día de hoy, con el recuerdo del Rey León, de Simba, que no me pusieron el nombre del monito, se me olvidó el nombre del mono. Él se va porque él se sentía culpable de la muerte de su padre, cuando en realidad no tenía ningún tipo de culpa. Pero cuando él regresa, que el monito conversa con él y está todo ese momento cuando él toca el lago, que se ve reflejado en el lago y todo aquel cuento, él se logra liberar de ese sentimiento de culpa y va y vuelve a luchar de nuevo, se despierta en voluntad por su manada. Así que bueno, señores, créanme, el recuerdo, la memoria es una de las grandes habilidades y capacidades que nos permiten vivir, experimentar y sobrevivir el más apto ante la naturaleza. Recuerden que la naturaleza sobreviven los más aptos y todas las habilidades y herramientas que vamos desarrollando todo ser vivo es para hacernos cada día más aptos. Si no, pregúntale a las rosas por qué trae espinas, si es tan hermosa con sus pétalos y sus olores. Bueno, señores, los quiero muchísimo. Gracias por acompañarme hoy jueves 15 de diciembre. Los espero mañana viernes. Como siempre, les recuerdo darle like a este contenido. Si te es útil, también coméntame el nombre del monito, por favor. Puedes comentar también qué te parece el contenido, si lo podemos mejorar o si podemos corregir algo. Tu comentario es valorado muchísimo porque tu perspectiva forma parte de esta realidad. Y también compártelo, porque al compartirlo podríamos estar ayudando a muchísimas personas. O me estarías ayudando a mí porque probablemente alguien también viene y comenta y aporta algo a este contenido.